imagino que irán llegando más personas, pero vamos a comenzar para ser lo más puntual posible. Bueno, pues primero el situar un poco lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, ya sabéis todos que los temas que traemos a reflexión aquí son temas que son temas propios que están encima no de la mesa de miel, sino de la mesa de la misma iglesia, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con situaciones en las que, porque queremos ser realmente creyentes e hijos de la iglesia, pero nos encontramos con situaciones en las cuales, pues sentimos como que surge un conflicto en nosotros, un conflicto en la asociación, y entonces la conciencia ahí pues tiene que trabajar mucho, y tiene que discernir mucho, y claro, lo que hemos visto que lo importante es que tengamos como espacios donde podamos hablar, donde podamos dejarnos iluminar, donde podamos orar, donde podamos discernir, ¿no? Entonces todo eso le hemos puesto un nombre que es Mies en Diálogo. Mies en Diálogo tiene como tres fases, ¿no? Como tres etapas. La primera, que ya la hemos vivido, que tuvimos 2 sesiones, eran un estar para poder compartir lo que pensamos o lo que sentimos. Entonces tuvimos un grupo de personas y estuvimos, pues cada uno pues exponía lo que sentía, cómo se situaba, lo que pensaba al respecto, y siempre dejamos claro de que no consistía en discutir, sino que ya habría momentos, o hemos tenido otros momentos en los cuales hemos podido discrepar o hemos podido estar de acuerdo con lo que otras personas decían. Entonces lo que consistía era en poder hablar y poder ser escuchado, ¿no? Independientemente de cómo uno pues pensara o sintiera. La segunda fase, que es esta en la que estamos, que es muy importante que nos aclaremos, es decir, bien, vamos a recordar lo que nos dice el magisterio de la iglesia, ¿no? Porque claro, todos aquí nos sentimos iglesia, y somos hijos de la iglesia, y queremos sentir con la iglesia, pero a veces hay cuestiones que ya digo, que la conciencia se tiene que poner a trabajar con mucha intensidad, ¿no? Pero no queremos ir como de ligero, ni ser superficiales, sino que si tuviéramos el derecho a disentir, lo primero es que tenemos el derecho, la obligación de conocer. Por eso la segunda parte es recordar o aprender lo que nos dice el magisterio de la iglesia sobre situaciones que nosotros, quizás no sea la palabra mejor, ¿no? La hemos llamado situaciones de cierta irregularidad moral, ¿no? No es la mejor palabra, pero es la que hemos venido a emplear. Entonces, ¿por qué digo esto de que es muy importante que nos situemos bien? Digo esto porque, mirad, lo que se le ha pedido a Guillermo, que ahora lo presentaremos, es eso, ¿no? Entonces, que nos digan, a ver, Guillermo, ¿qué dice la iglesia al respecto? No le estamos pidiendo a Guillermo que dé su opinión, y por tanto tampoco nosotros ahora vamos a dar nuestras opiniones, sino estamos aquí para ver qué dice la iglesia al respecto. Claro, os digo esto porque después las preguntas tienen que ir en este orden, ¿no? Entonces las preguntas que vayamos a hacer van en orden a la clarificación de contenidos. Por eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a dar el número de teléfono ahora de Guti. Si alguno tiene una pregunta, pues le escribe un WhatsApp a Guti. ¿Vamos a filtrar las preguntas? Sí, las vamos a filtrar, pero las vamos a filtrar desde el criterio que hemos dicho. Es decir, como aquí estamos para entender lo que dice la iglesia, las preguntas que no vayan en orden a la aclaración de contenidos, pues no las vamos a decir a Guillermo, porque a Guillermo le hemos dicho, Guillermo, te hemos invitado para esto. Entonces, esas preguntas no se contestarán, digo, sí se contestarán, pero no se contestarán en este momento, porque la tercera fase de Mies en Diálogo será, vamos a ver,
en la iglesia hay otras personas que se encuentran en la misma situación que nosotros nos encontramos y tienen que poner en práctica su fidelidad y su creatividad. ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué organizan? Bueno, quizás en ese momento sí que podamos hacer otras preguntas que en este momento no proceden porque el objetivo no es ese. No sé si me explico con claridad. ¿Me explico con claridad? Entonces, el teléfono de Guste seguro que lo tenéis porque es archiconocido. Pero yo os lo voy a decir, ¿vale? Por si... A ver. Es... Así. Espérate un momentito. Sí, no, pero es que tengo que verlo más grande porque sin las gafas sí tengo... No. Y lo mismo le doy el teléfono de... ¿Qué sé? Le digo, mira Guillermo, que... Verá, yo me acuerdo de ti esto, ¿no? Pero se me habían olvidado muchas cosas, ¿verdad? Se me habían olvidado muchas cosas. Entonces él me dice, no te preocupes que yo te voy a decir exactamente lo que he hecho en mi vida de cura, ¿no? Entonces, mirá, él empezó en Archidona, me contaba que él empezó como diácono y después se ordenó y te quedaste allí 6 meses de cura, ¿no? En Archidona. Y después estuvo en 2 pueblecitos muy bonitos, Cueva de San Marcos y Cueva Baja, que yo cuando le vi se me fue el santo al cielo de Cueva del Becerro, que está en la otra punta de Cueva Baja. Cueva de San Marcos y Cueva Baja. Después estuvo, a él se le pidió la diócesis que pues prestara el servicio de ir a estudiar a Roma, entonces él ha sacado la licenciatura en moral por la Gregoriana, allí estuviste 2 años me parece, ¿no, Guillermo? Y después pues ha estado en San Miguel, en San Miguel y Santa María del Mar de Torremolinos, en La Victoria y en San Lázaro, y ahora está en la parroquia de San Miguel. Pero ha estado 4 años, como dice él, con los números, así ha estado prestando el servicio de ser ecónomo diocesano, ¿no? Una responsabilidad que bueno, que no es fácil, porque allí cuando un cura va con el ecónomo diocesano, ¿sabes? Siempre va a pedir dinero, nunca va a dar dinero, ¿no? Y siempre no admite un no, ¿no? Siempre tiene que decir un sí, pero él, es verdad, que a veces decía que sí, a veces que no, pero lo decía siempre todo con mucho cariño y con mucha educación, y la verdad que lo ha hecho muy bien. Claro, aquí se le invita porque ha sido ecónomo, pues no, hombre, que no se le invita porque ha sido ecónomo, ¿no? Se le invita porque es profesor de moral, ¿no? Y entonces por eso le digo, mira Guillermo, ayúdanos en esta reflexión, y él pues gustosamente desde el primer momento pues él ha accedido a ello. Entonces, si os parece, pues antes de darle la palabra, voy a poner aquí un ladito para que no estorbar, pues vamos a comenzar rezando, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Pues vamos a comenzar rezando. Entonces le pedimos al Señor, y mira Señor, aquí estamos, podemos ser personas equivocadas, pudiéramos serlo, pero queremos ser ante todo personas honradas, honestas, personas que lleven al máximo la capacidad de pensar, de discernir, de reflexionar, ¿no? De vivir con honradez, de emplear la conciencia, la libertad. Por eso pues te pedimos que nos ilumine, que guíe nuestro camino, que sepamos ser fieles y al mismo tiempo creativos, ¿no? Creativos y al mismo tiempo fieles. Por eso pues todo lo ponemos en tus manos. Padre nuestro, que estás en... Pues gracias, Pepe, y gracias a todos vosotros, ¿no? Soy unos valientes. Bueno, yo voy a intentar pues compartir con vosotros lo que decía Pepe, ¿no? Es decir, me voy a intentar compartir con vosotros por lo que es el planteamiento del magisterio de la Iglesia, y sobre principalmente 2 temas que me comentaba Pepe, que era un tema era el tema de la homosexualidad, y otro tema era el de los matrimonios en situación irregular, es decir, regulares por ese concepto, decía Pepe, pero personas pues, divorciadas, vueltos a casar, o etcétera, ¿no? Esas personas que por una opción han optado por no casarse y están viviendo juntos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Iglesia ante esas situaciones y cómo nos tenemos un poco que plantear, ¿no? Y situar? Vamos a partir, familia, yo la palabra familia la digo mucho, lo que lo conoce ya lo sabe. Vamos a partir de esas 3 palabras que el Papa Francisco en Amoris Laetitia, la alegría de amar,
ha insistido mucho. Acompañar, discernir e integrar. Son tres palabras que yo quiero que las tengamos presentes, porque son tres palabras que iluminan toda la moral cristiana. Y antes de ir con el desarrollo del tema, yo lo he querido plantear de la siguiente manera. Primero, vamos a poner un poquito la base. ¿De dónde nace la moral? Porque es verdad que a veces a nosotros lo que nos llega son las normas, ¿no? Es decir, no hagas esto está prohibido, esto es pecado, esto está mal, esto tal. Las normas, un no. Y claro, dice uno al final, pues parece que cuando uno se apunta a ser cristiano, esto es una losa, porque lo primero que me da es un catálogo de normas y uno parece que la fe pues no me libera, sino que la fe es como esa losa del sepulcro que parece que no me deja porque me prohíbe hacer todo lo que me apetece, todo lo que mis instintos me llevan a querer hacer, ¿no? Entonces yo quiero que primero descubramos de dónde nacen las normas. Decimos en el ámbito de la moral que una ley, una norma, normalmente suele ser la expresión lingüística de un valor. Es decir, detrás de cada norma se intenta defender un valor que se considera y lingüísticamente lo expresamos ese valor. Y de ahí nace la ley y la norma. Habrá que ver después si las leyes y las normas están expresando lingüísticamente un valor, o esa norma y esas leyes que se ponen lo que están haciendo es todo lo contrario, no expresar lingüísticamente esa norma. Es decir, si nos ponemos por ejemplo una norma, primer mandamiento de la Iglesia, ¿no? Oír misa todos los domingos, fiesta de guardar, ¿no? Sigue siendo el primer mandamiento, ¿no? Sabíais, ¿no? Hay 5 mandamientos. Oír misa domingo. ¿Qué valor quiere expresar? Pues el valor del Día del Señor, el valor de que los cristianos tenemos que reunir a celebrar la Eucaristía una vez por semana. Es decir, busca expresar ese valor y entonces lo expresa lingüísticamente en una norma. Entonces yo lo primero que quiero es, en este primer bloque, presentaros la base, es decir, cuál es el cimiento de la moral, el fundamento de la moral. Una vez que hemos visto el fundamento de la moral, me gustaría expresaros un poquito el concepto de sexualidad que plantea la antropología cristiana, porque en base a ese concepto de sexualidad será como nosotros entendamos después las aplicaciones concretas, lo bajemos a la realidad. Y una vez que tengamos esos dos cimientos puestos, podemos empezar a construir el edificio. Y lo podemos llevar, pues en esta tarde, a esas dos realidades que se me han pedido aquí, que es el tema de la homosexualidad y el tema de los divorciados vueltos a casar, los matrimonios en situación irregular. ¿Para qué? Para concluir con ese acompañar, discernir e integrar. En el fondo, lo que yo quiero ahora en esta primera parte sería establecer un hilo conductor y nuestra misión después será enhebrar las agujas para bajarlo a la realidad concreta de cada uno de nosotros. Así quiero un poco plantear la charla, ¿no? Como queramos llamar, este diálogo o este encuentro. Mira, aquí vais a ver muchos textos a veces, empiezo pidiendo disculpas. Se me ha olvidado, me doy cuenta ahora mismo, hace que vayan saliendo uno y uno. Así que cada pantalla sale todo. Pero bueno, intentaré explicarlo. No consiste en decir, oye, pues voy a tomar nota de todos los textos. No, son textos que lo que intento es, aunque me parezca decir, no se lee bien, yo leeré lo más importante, pero es para que se vea que lo que yo voy a plantear está fundamentado, que es lo que la Iglesia está diciendo en este momento sobre la moral. Y quiero partir de una homilía del Papa Benedicto. Cuando muere Luigi Giussani en el 25 de febrero del año 2005, es uno de los fundadores de Comunión y Liberación, el Papa hace una reflexión preciosa en su homilía funeral. Dice así: el cristianismo no es un sistema intelectual, un conjunto de dogmas, un moralismo. Ya da 3 afirmaciones. Lo que no es el cristianismo, sino el cristianismo es un lugar de encuentro, una historia de amor, un acontecimiento. Esa es la fe. La fe no nace de una norma, la fe nace de un encuentro, de una historia de amor, de un acontecimiento. Yo creo que esto es muy importante. Es verdad que aquí ya nos surgió un primer debate. Hasta que no aparece la experiencia de encuentro
no tengo que vivir las normas, o tengo ya que vivir las normas desde el minuto 1, o puedo esperar a tener esa experiencia de encuentro. Ya también lo intentaremos un poco iluminar, lo que el mismo magisterio nos dice sobre tal. Pero partamos siempre que el cristianismo es una experiencia de encuentro y una historia de amor. Pero el Papa en esa misma homilía sigue diciendo, sin embargo, este enamorarse de Cristo, esta historia de amor, que fue toda su vida, está hablando de Luigi Giussani, estaba lejos de todo entusiasmo ligero y de todo romanticismo vago, ¿no? Es decir, esto no era, ay, qué bonito, tal, vamos a tal. No es eso. Al ver a Cristo, realmente descubrió que encontrarse con Él significa seguir. De que esto, otra característica fundamental de la moral, es el seguimiento. Y este encuentro es una senda, un camino. Un camino que, como os hemos escuchado en el Salmo que habéis leído, pasa también por un valle oscuro. Salmo 22. El Evangelio nos ha recordado precisamente la última oscuridad del sufrimiento de Cristo, que estaba hablando del Evangelio de esa homilía, fue la muerte de Jesús en el Gólgota. La aparente ausencia de Dios, el eclipse del sol del mundo. Sabía que seguir es pasar por un valle oscuro, ir por la senda de la cruz y, sin embargo, vivir en la auténtica alegría. Es decir, yo creo que en estos dos textos de esta homilía preciosa, que os he puesto ahí la referencia por si alguno la quiere leer, que es una de las homilías muy bonitas de Benedicto XVI, de este funeral, aquí nos da ya un principio. Historia de encuentro, empezamos un camino que es seguimiento, pero cuidado, el camino no es fácil. El camino, hay momentos de oscuridad, hay momentos de valle oscuro, con esa palabra tal, hay momentos de eclipse del sol del mundo, que es Dios, pero eso no impide vivir la auténtica alegría. Por lo tanto, yo creo que es importante que descubramos que la moral cristiana nace del encuentro que me lleva a seguir a Jesucristo. Yo pongo un texto aquí del Evangelio que todos conocemos. Al día siguiente, Juan estaba todavía allí con 2 de sus discípulos. Vio a Jesús que pasaba y dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron y se fueron con Jesús. Jesús se volvió al verlos y les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Fueron, vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Si os fijáis, este encuentro a mí es maravilla, ¿no? Porque Jesús no les dice, tomad, aquí tenéis el catecismo, léetelo y después hablamos. No empezó por ahí. Les dijo, venid y lo veréis. Y esa es nuestra misión, venid y ver. Porque yo creo que la experiencia de encuentro va a evitarnos 2 cosas. Por un lado, el movernos simplemente por nuestros sentimientos, que son respetables, que son todos nuestros sentimientos, pero también es muy peligroso el quedarnos solo en el sentimiento, lo que yo siento, lo que yo vivo. Y por otro lado, la otra tentación, el otro riesgo, es el legalismo, que dice la norma, que dice el derecho canónico, que dice esto. Por eso, la importancia de la experiencia de encuentro. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva, familia, a que el fundamento, la base de la moral cristiana es Jesucristo. Jesucristo es el centro y la base de la moral cristiana. Es el centro y esa base. Ese centro y esa base que se fundamenta principalmente en 3 ideas: amor, perdón y desprendimiento. Son 3 palabras, 3 acciones que tienen que acompañarnos toda nuestra vida. Amor, perdón y desprendimiento. Es decir, el seguimiento conlleva el desprendimiento. El seguimiento conlleva el perdón. El seguimiento conlleva el amor. Estamos ahora en el tiempo de Adviento, ¿no? Este tiempo en el que vamos camino a Belén, acompañando a José y María.
Y estas tres palabras tienen que estar en este camino, si no, tenemos un problema. Y todo el Evangelio, toda la vida de Jesús, son ese ámbito en el que nosotros comprendemos, Dios ama a toda la humanidad como Padre. Por lo tanto, el centro, la base de la moral cristiana es Jesucristo. Y toda la moral cristiana nace de Jesucristo. ¿Esto qué nos lleva? Esta parte sí está con sus dibujitos puestos, Esto nos lleva a deducir, y aparte esto lo pongo a posta de abajo a arriba, porque si ponemos las cosas de arriba a abajo. Esta no, nos vamos de abajo hacia arriba. ¿Esto a qué me lleva a deducir? Pues esto me lleva a deducir primero que ser cristiano no es simplemente obedecer unos mandamientos. Eso no es ser cristiano. Yo voy a obedecer los mandamientos. Ni tampoco es simplemente imitar a Jesucristo. Tampoco eso es el ser cristiano. No sé si habéis leído, eso no te lo habréis leído, lo tenéis muy trabajado, Gaudate et Exsultate, ¿no? Es decir, la última encíclica del Papa sobre la santidad, que es un gozo, que una de las cosas más bonitas que habla de esa santidad, de lo cotidiano, de lo pequeño, de los santos de la puerta al lado, es que cada uno sigue su camino de santidad. Una parte preciosa, en la primera parte es que el primer capítulo define que cada uno tiene su camino de santidad. Es decir, que el camino de santidad no tiene que ser igual para todos. Puede estar el camino, que está puesta, recorreremos las bienaventuranzas, pero uno lo mismo está llamado a una entrega, a un desprendimiento, a unos niveles, y otro a otros niveles. Pero lo importante es que todos estamos llamados a esa santidad. Por tanto, el ser cristiano no es imitarlo, ni obedecer unos mandamientos. ¿Qué es el ser cristiano? Pues el ser cristiano es principalmente dos cosas. La primera, vivir en Dios. De la moral, el ser cristiano es vivir en Dios. Y yo quería poner ese texto de Gálatas de San Pablo, ¿no? Pues yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pues es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, 19 al 20, ¿no? Es decir, cuando Pablo dice eso, San Pablo, no es que está aborreciendo la ley, no, es que como ya vive en Dios, no necesita que la ley esté continuamente recordándole lo que tiene que hacer. Porque como tiene una experiencia tan profunda de Dios, está tan configurado por el Señor, si ponemos el símil de un ordenador, su sistema operativo es Jesucristo. A partir de ese momento, pues todas las aplicaciones y todos los programas van desde Jesucristo. Y lo segundo, hacer de Dios el único absoluto de nuestra vida. Tenemos que hacer de Dios ese único absoluto de nuestra vida. Y ese es otro texto precioso filipense, ¿no? Que es muy duro también dice, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por quien he sacrificado todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Es decir, este es el sentido de la moral. Si la moral no parte desde aquí, al final la moral se convierte en esclava de mi vida. Lo digo así, claro. Es decir, si no nace de aquí, es verdad que habrá momentos, familia, que uno, por su limitación, por su pecado, por su miseria, todos, pues no somos capaces de ver lo que es bueno. Y necesitamos que la ley, que la norma, nos diga lo que es bueno, lo que es necesario en cada momento, cuál es el bien posible. Pero de aquí nace la moral. Entonces, yo no sé si alguna vez habéis visto este planteamiento, pero yo quería hacer este planteamiento, ahora voy a decir una cosa más sobre este planteamiento, porque nos da una visión distinta. A veces, yo creo que hemos planteado, nos lo ha dicho el Papa Francisco en esa Santa Apostólica, la alegría de amar, también lo dijo en Evangelii Gaudium, en la primera que escribió, ¿no? En la que nos invitaba sobre la alegría del Evangelio, ¿no? Nos decía que hiciéramos una especie de autocrítica, ¿no? Que esa autocrítica la hace un poco más fuerte en la alegría de amar, diciéndonos,
oye, ¿no habremos hecho nosotros, nos habremos centrado mucho en la norma, en el cumplir, en esto, y no habremos presentado a Jesucristo? ¿No habremos puesto primero por delante las normas y Cristo por detrás? Hace una autocrítica al Papa, ¿no? Y con razón, dice, oye, pues vamos a pensarlo, ¿y para qué? Y es verdad que a veces, bueno, decir, lo mismo nosotros en el ámbito de la moral, y concretamente más en el ámbito de la moral sexual, pues se ha insistido más en eso. También es verdad que a lo que más publicidad se le ha dado. Yo también doy moral social. Y yo siempre hago un comentario y explico. Perdón por la expresión. Pero los pecados de la cartera son igual de graves que los pecados de la bragueta. Y a veces nos centramos en uno y nos olvidamos en otros. Y son igual de graves. Entonces, por eso quiero que lo planteemos todo un poco más desde la experiencia del encuentro. Entonces, desde esta experiencia del encuentro viene la libertad para ser una libertad humana. Es una libertad de la verdad y necesita de la comunión. No es una libertad aislada. Es que yo veo las cosas así, yo creo que esto tiene que ser así, porque yo lo siento así, porque yo lo pienso así, etc. Pero la libertad no es solo para el yo, a lo que yo siento, yo veo, yo opino, yo digo, porque al final es una libertad que me miente y destruye esa comunión humana. La libertad que tengo es una libertad para ser verdadera. Y es verdadera que necesita la comunión. ¿Y la comunión con quién? Con Jesucristo. Yo voy a poner un ejemplo que se lee siempre muchos domingos de misa y entre semana, que es la experiencia de encuentro de Zaqueo. ¿Conocéis la historia de Zaqueo, no? Es un evangelio que a mí personalmente me gusta mucho. Zaqueo, dice el evangelio, que era bajito de estatura, jefe de publicanos y rico. O sea, yo creo que más desde el concepto de la Sagrada Escritura, y yo no soy exegeta en absoluto, soy un pagano en el tema de la Sagrada Escritura, pero dices, no le permitían ver, jefe de publicanos, de los que cobran los impuestos, y encima por los romanos que nos habían invadido, y encima rico. Será rico porque algo cogerá de más, que no es suyo, y quiere ver a Jesús. ¿Cuál es la motivación de Zaqueo? Curiosidad. Es curiosidad. De repente se encuentra con una dificultad. La gente no le deja ver, ni tampoco le va a dejar paso, tampoco estaba bien visto en su pueblo, en Jericó. Pero él se sube allí al sicómoro y ve pasar a Jesús. Y de repente Jesús se para. Y Jesús le dice, Zaqueo, baja enseguida que hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo se podía haber hecho el sueco, podía haber dicho, anda ya, hombre, otra vez. Con toda la gente que hay aquí, con toda la gente que tiene ganas de alojarte en su casa, que te van a poner todo por delante, y yo no tengo nada en la nevera, y ahora tengo que montar esta fiesta para ti. Pero no para Jesús, sino para todos los que van con él. Pero él baja y lo acoge en su casa. Y Jesús en su casa está enseñando. Zaqueo no es tonto. Zaqueo sabe que Jesús se la ha jugado por él. Y de repente Zaqueo se levanta en mitad de la mesa y dice, Señor, voy a repartir la mitad de mis bienes con los más pobres. Y si a alguno le he robado, le voy a devolver 4 veces más. Jesús le dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. En ningún momento Jesucristo le pone como contraprestación. Dice, que yo voy a tu casa a cambio, hombre, tú haz algo. En ningún momento. En ningún momento Jesús le exige a Zaqueo que reparta los bienes. En ningún momento le dice, porque no existe ninguna norma, ni en el derecho romano, ni en el derecho judío de entonces, que exija la restitución 4 veces más. Ninguna norma. Se hará incluso de 2 veces en algún texto. ¿Por qué hace eso Zaqueo? Porque se ha encontrado en eso. Claro, cuando yo solo me fijo en la norma, si yo detrás de la norma veo todo este proceso, entonces es un camino de liberación. Pues yo lo que he querido presentar ahora mismo aquí es la base. Vamos ahora a adentrarnos
principalmente, antes de elaborar ese acompañar, discernir e integrar, vamos a centrarnos ahora principalmente en el primer punto, que es la experiencia de encuentro a Dios, en ese acompañar, discernir e integrar a personas homosexuales, pero muy importante, sin entrar en la casuística. Porque un riesgo de la moral, familia, es la casuística. Yo es que tengo este caso, yo es que conozco esta situación. Entonces, antiguamente existían los manuales de confesores, los vademecum. Entonces, cuando no existían los seminarios y tal, sobre todo esto cuando empieza a surgir la confesión frecuente, entonces un paréntesis, ¿no? Entonces, al sacerdote se le daba un manual. Y entonces venía el penitente y decía, padre, he pecado. Y digo, ¿usted con qué ha pecado? He pecado en esto, en esto y en esto. Espera un momento. A ver, el índice. Esto equivale a un Padre Nuestro, esto equivale a 2 Ave María. Esto. Eran los manuales de confesores. Lo ha existido hasta el siglo XVIII, ya empezaron a desaparecer, ¿no? Es decir, existía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque era toda una tarificación. Se tarificaba pecado y este era el precio a pagar por el pecado, ¿no? Es decir, era la penitencia, ¿no? Era una especie de tarificación. Entonces, es muy peligroso entrar en esa casuística. Una de las cosas que se ha insistido mucho es, en el ámbito de la moral, tenemos que dejar la casuística de lado. Tenemos que dejarla de lado. ¿Por qué? Porque si somos 7.000 millones de personas en el mundo, somos 7.000 millones de casos. Y eso es muy complicado. Por eso yo decía que lo que intento es dar unos elementos para que después nosotros seamos capaces de elaborar un juicio. Aquí no se pretende dar recetas, pues esto sería muy fácil, sino aquí lo que tenemos que ayudar es hacer un proceso de discernimiento en conciencia. Entonces, para hacer ese discernimiento en conciencia ya tenemos la primera base, el fundamento. A partir de ahí, adentrándonos ya en temas concretos que habéis pedido, yo lo primero que quería era poner 4 ideas sobre cuál es la visión, esto es mucho más largo de explicar, pero no da tiempo, la visión un poquito de la sexualidad que tenemos desde el punto de vista de la antropología cristiana. Lo quiero poner en 4 ideas muy sencillas por no alargarme, ¿no? La primera idea es que para la antropología cristiana, y por tanto para todos nosotros, la sexualidad es un elemento básico de la personalidad. Es un modo de expresarse, de manifestarse, de comunicarse, de sentir y de vivir el amor humano. Es decir, es algo básico, es algo fundamental. Todos, es decir, tenemos una sexualidad, es decir, todos. Estemos casados, no estemos casados, seamos célibes, no seamos célibes, etc. Todos tenemos una sexualidad y es algo básico y algo normal y necesario. La sexualidad es lo que caracteriza tanto al hombre como a la mujer, no solamente en un plano físico, ¿no? Lo que es la parte física, sino también una parte psicológica, hay una parte espiritual, es decir, hay una complementariedad, es decir, da todo eso. La sexualidad también conlleva una genitalidad, que es aquí muchas veces donde se confunde. Parece que la sexualidad es solo genitalidad, y no es así. La sexualidad conlleva genitalidad en algunos casos, en otros casos no. Tú puedes vivir tu sexualidad sin expresarla en una genitalidad. No necesitas expresar para personas que sí estén llamadas a ello, ¿no? Esa genitalidad, pues como nos dice el magisterio, que tiene que estar abierta a la vida, a la procreación, y esa genitalidad, mirad, dice los documentos del magisterio, es la expresión máxima. Cuando en los cónyuges se da esa donación, esa entrega total, entonces se da uno totalmente al otro, sin pedir nada a cambio. No hay una búsqueda simplemente de lo mío, de mi interés, de mi placer, sino simplemente lo que busco se da, pero lo que busco es esa entrega total y radical a la persona a la que amo, con la que me he comprometido definitivamente, exclusivamente en fidelidad. Y ya voy dando una serie de notas de una sana vivencia de la sexualidad de la antropología cristiana. Y por lo tanto, una sexualidad que tiene que estar orientada, elevada
e integrada por el amor. Es decir, ¿cuándo la sexualidad adquiere verdadera calidad humana? ¿Cuándo adquiere verdadera madurez? Cuando la mueve el amor. Y eso es fundamental. Si no la mueve el amor, pues tenemos un problema. Porque al final, ¿qué le va a mover? Los instintos. Y si le mueve pura y llanamente los instintos, pues yo no valoro a la persona por lo que es, sino por el instrumento que es para mí, para satisfacer un instinto. En un momento determinado, tengo ganas, te tengo a ti para satisfacer mi tengo ganas. Y no te veo a ti como un fin, sino como un instrumento. Eso es una sexualidad no vivida desde el amor. Por lo tanto, desde el punto de vista de la antropología cristiana, la sexualidad no es mala. La genitalidad no es mala, siempre que esté enfocada desde estas notas que acabo de comentaros. Que yo creo que son muy importantes para que vivamos las cosas con una forma más sana, de una forma más madura, y no instrumentalicemos a los demás, sino que en todo momento busquemos ese amor, esa entrega y esa radicalidad en el día a día, ¿no? Esa total donación de uno mismo. Por lo tanto, desde este concepto de sexualidad que lo tenemos que trasladar a todos los ámbitos, yo lo que voy a presentaros ahora, de una forma breve, son textos, concretamente de 4 documentos, hay miles, o sea que, sobre el tema del magisterio de la Iglesia sobre la homosexualidad, ¿no? Es decir, ¿qué dicen determinados textos? Porque claro, yo a la hora de elaborar un juicio ético necesito tener el fundamento, ya lo tengo, el concepto antropológico y lo que se dice. A partir de ahí, que es la parte objetiva, que es la tercera de este bloque, vendrá ese acompañar, discernir e integrar. Se coge un poco, yo hablo muy rápido, pero vosotros, si me decís, Guillermo, estás perdido, pues me lo decís. Entonces, sí, pues, sí, hace calor aquí. Nosotros tenemos hasta las 9:30. Entonces, claro, si no hay preguntas y Guti no me manda, hay una. Pues entonces le damos más tiempo a Guillermo. Si hay más preguntas, pues entonces le decimos a Guillermo, ya tenéis que ir acabando, ¿de acuerdo? Entonces, si vais mandando las preguntas, pues vamos distribuyendo el tiempo. ¿Tema o sigo? Sí, va bien. No, sigue. Sí, va bien. Entonces, yo lo que pretendo ahora es presentaros 4 documentos, que dicen 4 documentos, son importantes, sobre el tema de la homosexualidad. El primer documento que vamos a ver, solamente he puesto un párrafo del documento, no he puesto todo el documento, pero es el párrafo literal, ¿no? Dice: las orientaciones educativas sobre el amor humano es un documento de la Congregación de la Educación Católica para la educación sobre el amor. Es un documento muy interesante, es un documento muy sencillito, no tiene muchas líneas, es fácil de leer. Esa tarde de domingo que uno sabe qué hacer, se puede leer las orientaciones educativas sobre el amor humano. Entonces, he cogido la parte que me ha pedido la homosexualidad, dice: parte de un principio basado en una antropología evolutiva de la sexualidad, lo que hemos explicado antes, esos 4 puntos de una forma muy rápida. Desde este documento, la homosexualidad, dice, impide a la persona llegar a su madurez sexual desde el punto de vista personal como interpersonal. Es decir, desde el punto de vista de la antropología de la sexualidad cristiana que acabamos de hablar. Genitalidad, procreativa, etc. Desde el punto de vista moral, esto ya parte de 2 puntos de vista, ¿vale? Desde el punto de vista moral, dice así: hay que juzgar con prudencia la culpabilidad. Desde el punto de vista pastoral, hay que acoger al homosexual con comprensión y sostenerlo en la esperanza de superar su situación. Además, es preciso prestar una ayuda eficaz al proceso de crecimiento integral de la persona. Este documento es del año 83. 1983. Eso era de ayer, ¿no? Pues es decir, plantea punto de vista objetivo, punto de vista moral, punto de vista pastoral. Que todo esto es lo que nos va a ayudar a entender el proceso final de la reflexión. Posteriormente, los obispos de Estados Unidos, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, escribe una carta a la Santa Sede sobre unas cuestiones de la homosexualidad
y la Congregación de la Doctrina de la Fe responde el 1 de octubre del año 86 se llama la carta Homosexualitatis Problema, dice: es muy bonita esta carta porque ofrece un juicio moral y unas conclusiones pastorales de este asunto. Y nos dice, una cosa yo creo que es importante, que hay que prestar una mayor atención a los resultados de los estudios que sobre este problema están llevando a cabo las ciencias humanas, contando con una base de tipo antropológico racional y una base específicamente cristiana. Es decir, el documento dice, bueno, vamos a ver qué dicen los estudios de las raíces que provocan la tendencia homosexual. Tenemos que situarnos en el año 86, que este debate estaba empezando a ver en el mundo. Es decir, vamos a hacer los estudios, cuáles son las causas, etcétera, ¿no? Porque hasta esa época había muchos estudios de diversas fuentes, diversas ciencias, uno argumentaba si había un gen, si era un tema de educación, si era un tema... Había muchos estudios, que nunca ninguno ha terminado de definir nada, pero que sea la causa concreta, ¿no? Entonces, al final, dice, bueno, pues hay que tener en cuenta esos estudios porque es necesario a la hora de elaborar un juicio. Es decir, si no tenemos todos los datos, es complicado elaborar una reflexión. Promover, sigue diciendo este documento, promover una pastoral de la verdad sobre la homosexualidad. Y nos exhorta a los agentes de pastoral a estimular a la persona homosexual a llevar una vida casta y a recordarle la dignidad incomparable que Dios le ha dado también a esa persona, a ella, e invita a toda la comunidad cristiana a que reconozca su vocación a asistir a estos hermanos y hermanas, evitándoles ya sea la desilusión, ya sea el aislamiento. Es decir, el documento ya da pistas y a la vez invita a que no sean discriminados. Es decir, nuestra pertenencia a la Iglesia, lo vamos a decir más adelante, es por el bautismo. Y esa es para siempre. No es porque uno haga una cosa o deje de hacerla. Nosotros seguimos formando parte de la Iglesia. Por tanto, una persona que es homosexual o un matrimonio en situación irregular, son realidades diferentes, pero bueno, por ponerlo por sobre los temas que hay que tocar, no está fuera de la Iglesia. No está fuera de la Iglesia, ni está excomulgado, ni nada de eso. Nada de eso. El Catecismo de la Iglesia, en estos dos números, vuelve a decirlo, habla de una inclinación, objetivamente, del Catecismo desordenada, que es una prueba, pero vuelve a invitar, punto de vista pastoral, acogida, respeto, compasión y delicadeza. Evitar todo signo de discriminación injusta. Cuidado, que la discriminación injusta no significa que todo sea exactamente igual en todo. El igualitarismo, que es negativo, lo dirá más adelante. Y estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios y, si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor a las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Si os fijáis, el lenguaje ha ido cambiando en solamente 6 años, desde el año 92. Es decir, si antes hablaba de decir cuáles son las causas, ya no entran las causas que una persona le lleva, sino dice, bueno, esta persona, estamos hablando siempre de personas con una tendencia homosexual definitiva, es decir, no en un proceso de maduración de la educación afectiva, sino que no existe ninguna atracción hacia personas del otro sexo, etcétera, etcétera. Las personas homosexuales, dice el Catecismo, están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que educan la libertad interior, el apoyo de una amistad desinteresada, la oración, la gracia sacramental, y pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Y el último documento que toca el tema es el documento del Papa, que es la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría de amar. También hace referencia a ellos, a las personas que tienen tendencia homosexual, pero también hace referencia a las familias. Dice así, el número 250 y el número 251. Ese 275 que está en medio es una nota a pie de página que se me olvidó quitar de ahí. La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús, que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción. Es decir, la Iglesia no hace distinciones. El amor de Dios es a todos. Con los padres sinodales he tomado a la consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una experiencia nada fácil ni para los padres ni para los hijos. Por eso deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual,
ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se refiere a la familia, se trata por su parte de asegurar un respetuoso acompañamiento con el fin de que aquellas que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Bien, vamos a ver cómo podemos acompañarlas a que realicen la voluntad de Dios en su vida. Y después, porque soy al número 5, no te vayas por atrás, en el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, los padres sinodales del sínodo han hecho notar que en los proyectos de equiparación de la unión entre personas homosexuales con el matrimonio no existe ninguna forma para asimilar una analogía con el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, que no quita que haya necesidad de que se regule la situación, pero dice el sínodo que no se equipare exactamente al matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es lo que dice el magisterio, de forma muy breve. Se pueden sacar muchos más libros, muchos más textos, pero bueno, yo quiero resumirlo de una forma muy breve. Una vez visto dónde nace la moral y qué pretende, el sentido verdadero de la sexualidad, la reflexión del magisterio, pues a la familia nos viene lo más difícil: cómo elaborar un juicio ético que tengamos delante. Es decir, tengo la situación delante, las personas concretas, y yo cómo debo elaborar un juicio ético. Entonces, pero necesito previamente lo anterior, porque si no, al final, haciendo algo muy superficial, necesito esa base. Entonces, primero, ¿qué dice la moral? Tenemos que estudiar la responsabilidad individual. ¿Qué significa estudiar la responsabilidad individual? Bueno, pues habrá que ver el grado de responsabilidad de cada sujeto. Mirad, para elaborar un juicio hace falta 3 fuentes: el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto siempre es claro. Después habrá que analizar el fin y las circunstancias que llevan a esa persona a cometer cualquier acto, para elaborar si es bueno o es malo. No existen los actos neutros. Los actos neutros no existen. La elegía no existe. O es bueno o es malo lo que yo hago. Entonces, en razón de los diversos condicionamientos del comportamiento humano, hay que tener en cuenta la evolución histórica de la persona. Hay que tener, ¿por qué? Porque no es lo mismo una persona que está en un inicio, que está tal, es decir, que ir viendo ese desarrollo. Y el simple hecho de tener una tendencia homosexual no entra en el campo de la moralidad. Cuidado. Eso no entra en el campo de la moralidad. Son los actos. Por lo tanto, la homosexualidad como expresión de amor, aunque tenga aspectos negativos, puede manifestar algunos aspectos positivos. También la persona que experimenta tendencias homosexuales ha de ser exhortada a vivir la castidad y a superar las dificultades que le impiden realizar esa dignidad personal que le es propia. Por lo tanto, condenamos, y dice la Iglesia muy clara, la discriminación de personas concretas por razón del ejercicio de la sexualidad. No significa que veamos la homosexualidad como fuente positiva de derechos humanos. Es preciso recordar que hay algunos ámbitos en los que no se impone una discriminación injusta tener en cuenta la tendencia sexual. La Iglesia emplea un lenguaje que no se limita a juzgar. El objetivo, tender puentes, ayudar a que la persona se integre en el seno de la comunidad de gracia y de acogida, que intente hacer presente la misericordia de Dios hacia todos sus hijos. Es verdad que la fe cristiana nos advierte las dificultades de una vivencia de la sexualidad humana, pero que pueden ser superables gracias a Dios. Aquella persona que experimenta tendencias homosexuales se le invita a confrontar su vida con los ideales cristianos. Nadie se puede sentir excluido de la vocación al seguimiento de Cristo, ni eximido de aspirar las metas ofrecidas por el Evangelio. Esto en el punto de la homosexualidad. Ahora cambiamos. Situación de, que era otro punto, ¿no? Que me pedía situación de matrimonios irregulares, ¿no? Que son esas uniones que a veces que no han pasado por la Iglesia, pero hay una unidad, una exclusividad, una definitiva, una fecundidad. Son aquellas personas que por alguna causa se ha roto su matrimonio y han vuelto a rehacer su vida por cualquier causa, y es necesario darle una respuesta. Y aquí la pregunta siempre venía por la comunión eucarística, ¿no?
Y bueno, es verdad que el lenguaje que se utiliza en el derecho es situación irregular, por eso yo no he querido cambiarlo, porque que se dice, pero es importante que descubramos que los criterios que yo voy a dar ahora no conllevan un permiso oficial, ni de uno de, oye, ¿puedo acercarme a comulgar? No me puedo acercar a comulgar. No conlleva un permiso oficial, ¿no? Primero, esto va tanto para esta situación como la anterior. Las reflexiones que hagamos serán siempre en conciencia. ¿Y qué significa una reflexión en conciencia? ¿O cómo debe ser la conciencia? La conciencia tiene que ser verdadera, madura, cierta, libre, responsable, formada e informada. Las 7 características de la conciencia. Verdadera, madura, cierta, libre, responsable, formada e informada. Porque una conciencia que tiene esas 7 características es una conciencia que es capaz de hacer una reflexión objetiva sobre la situación que tiene delante. ¿Cuáles son los criterios para hacer esa reflexión en el caso de los matrimonios en situación irregular? Hay 10 criterios que ha establecido la Iglesia. El primero, yo voy a leer lo que está subrayado, por no ser muy pesado. Primer criterio, cuando nos encontramos con una situación así, no conviene hablar de permisos. Aquí está el cura apañado, que me permite acercarme a comulgar, que me permite vivir lo que sea, porque este es apañado. Y ahí está el cura retrógrado, que no me deja ni respirar ni acercarme al cancel de la puerta, porque dice que soy malo. No consiste hablar de permisos en los discernimientos. En ese acompañar, discernir e integrar, no vamos a hablar de permisos para acercarse a comulgar. Desde ahí vamos a empezar anunciando el peligro. ¿Qué dice Jesucristo? Ese encuentro personal con Cristo que hemos hecho al principio, vamos a ir al encuentro personal con Cristo. Y cuando vamos al encuentro personal con Cristo, entra la vía de la caridad. El camino de Jesús es el camino de la misericordia. Es el camino del Evangelio. Y muy importante, este camino no acaba necesariamente en los sacramentos, sino que puede orientarse a otras formas de integrarse más en la vida de la Iglesia, una mayor presencia en la comunidad, la participación en grupos de oración o reflexión y el compromiso en diversos servicios eclesiales. Esto vale para las 2 realidades que comenzamos a hablar. No tiene que acabar todo en un acceso a los sacramentos. Si yo voy a discernir una cosa para que ese discernimiento me dé la razón, yo no voy a discernir. No sé si me explico la idea. Es que a veces, no, yo voy a hacer un proceso de discernimiento. Creo que fue formador mío. Si yo voy a, por ejemplo, voy al seminario, voy a hacer un proceso de discernimiento, pero yo porque quiero ser cura. Y entonces tú no estás haciendo un proceso de discernimiento. Tú ya vienes con la idea de que vas a ser cura. Entonces no estás haciendo un proceso. Tú vas a venir con la idea de que voy a comulgar. Entonces no, tú si haces un proceso de discernimiento, al final veremos si puedes o no puedes acceder a los sacramentos. Al final. Pero tú no puedes venir y decir, no, que yo vengo para que me des, no. Yo vengo para hacerlo y al final lo que saquemos lo aceptaré. Ese es el auténtico discernimiento. La quinta característica, dice el Papa, bueno, pues con las circunstancias concretas de una pareja, lo haga factible, se puede proponer el empeño de vivir en continencia, aunque sabemos la dificultad de esa opción, lo dice el mismo documento, aunque deja abierta la posibilidad de acceder al sacramento de la reconciliación cuando se falle en ese propósito, ¿no? Yo tengo este compromiso de la continencia, pero he caído. Bueno, pues puedo acercarme al sacramento de la reconciliación, pero el documento dice, es difícil. Aquí se ve con letra más pequeñita, porque es para aprovechar, me parece que iba a hacer yo aquí foto por plato, pero es para aprovechar el exceso del ser económico del público. El sexto, en otras circunstancias y más complejas, cuando no se puede obtener una declaración de nulidad, hay que ver el grado de responsabilidad y la culpabilidad de uno de los cónyuges. Es que puede haber casos en los que uno diga, es que yo no tengo ninguna culpa. Entonces hay que verlo y hay que analizar. Hay que evitar entender como una posibilidad de un acceso irrestricto a los sacramentos o como si cualquier situación lo justificara. Es lo que hemos dicho antes. Orientar a las personas a poner su conciencia ante Dios.
Un eventual acceso a los sacramentos se realice de manera reservada si se ve que hay situaciones conflictivas o puedan provocar escándalo en la comunidad. Importante el último, el discernimiento no se cierra. Bueno, pues yo lo dije, y aquí se acabó, no. Es dinámico, es abierto. Porque ante todo, dice el documento, esto va dirigido a los pastores, somos ante todo pastores, e invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia. Esto es ante los matrimonios en situación regular. Ya tenemos todos los elementos. Ahora, y ya voy a un poquito, nos toca acompañar, discernir e integrar. Y voy a intentar explicarlo de una forma lo más sencilla, una vez que os he dado la base, todos los cimientos, a ver, hacer como un proceso, no voy a coger ningún caso concreto, pero que hagamos como hacer un proceso de acompañamiento, discernimiento e integración. Primero, partimos de que nadie se siente excluido de la Iglesia, porque nuestra pertenencia viene del bautismo. Acompañar significa que no levantamos un muro infranqueable ante quien me pregunta. No, aquí hay un problema. No, yo no, me tapo los ojos y no quiero verlo. Vamos a dar una respuesta. Que decía antes Pepe, ¿no? Es decir, estamos en diálogo para encontrar esa respuesta. Eso es acompañar. Como esto no me gusta, eso como lo vuelvo a hacer. Uy, esto es muy complicado, voy a hacer muchas de la política. Ahora es muy complicado, lo dejo de lado. No, vamos a intentar. Y ese acompañar es caminar en la fe, es caminar en la oración, es caminar en la caridad, es caminar en la vida cotidiana de la Iglesia y de esa persona que se encuentra en esa situación. Y acompañar es descubrir a la Iglesia como madre, que no conoce exclusiones en el amor de Dios, de cada uno de sus hijos. Y la Iglesia tenemos que encontrar espacios de bondad, espacios de paciencia, espacios de delicadeza y comprensión para las personas que por la razón que sea han tomado una serie de decisiones que en muchos momentos ha conllevado un gran sufrimiento. Y esto en la Iglesia somos conscientes de ello. Pero también como maestra, es madre y maestra. Tiene la misión de anunciar fielmente el Evangelio. Yo no puedo engañar a la persona que tengo delante. Tengo que ser capaz de los míos o de los míos. O me caes mejor o peor. Como tú me caes bien, a ti te dejo pasar. Tú, como te tengo atravesado, ni pan ni agua. Ahí, lo que vais a conocer como la ley del embudo, ¿no? Es decir, esa sería la gradualidad de la ley. Pero eso es negativo. Es la ley de la gradualidad. ¿Qué es la ley de la gradualidad? Bueno, pues es ir descubriendo que cada ser humano va conociendo, va amando y va realizando el bien moral según sus diversas etapas de crecimiento. Y poco a poco va avanzando gradualmente en ir asumiendo esos dones de Dios y esas exigencias del amor definitivo y absoluto en su vida personal y social. En ese proceso de discernimiento tendremos que ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer el discernimiento? En la conciencia. Todo discernimiento se tiene que hacer en la conciencia. No podemos pretender que el que me acompaña tome la decisión por mí. Nunca. La decisión al final la toma uno. Siempre que haya buscado esa certeza, esa verdad, esa madurez, estar formado, estar informado, esa libertad y esa responsabilidad. Porque esa es la conciencia, ese es el sagrario del hombre. Lo ha dicho el Concilio Vaticano II, el núcleo más secreto, el sagrario del hombre, donde uno está solo ante Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de él. Claro, esa conciencia tenemos que hacer un proceso, ver si es verdadera o falsa, si es buena o mala, si es cierta o dudosa, si es laxa, escrupulosa o delicada. Todas estas conciencias se dan, hay conciencias falsas y verdaderas. Hay conciencias que son malas, yo lo estoy haciendo bien y estoy haciendo un cafre. Hay conciencias que son laxas, hay conciencias que son escrupulosas, que lo ven todo mal, y hay conciencias que son delicadas, ¿no? Al final, me pregunto, ¿es correcta la decisión que he tomado? ¿Es correcto el proceso de discernimiento que he hecho
Mirad, ningún proceso es 100% puro. En todos nuestros procesos de discernimiento hay influencias, hay contaminación, hay presiones, hay emociones. Aunque digamos que en plena advertencia, pero hay de todo eso. Pero eso no elimina la responsabilidad. ¿Qué cosas me pueden ayudar a un correcto discernimiento? Pues 3 cosas que os pongo. La primera, la decisión nunca puede ser individualista. Tiene que ser en diálogo y en acompañamiento. La segunda, que la conciencia nunca puede ser delegada. Y la tercera, que tenemos que asumir las propias responsabilidades de nuestras decisiones. Y todo con un solo objetivo: integrar. El objetivo no es otro que integrar. La Iglesia no es una aduana en la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. No podemos olvidar que la previsibilidad de una nueva caída no prejuzga la autenticidad del propósito de enmienda. Y en conclusión, igual que comenzaba, el número 1 de Deus Caritas es: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así se puede expresar el cristiano, la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ya está. Gracias, Guillermo. Hay 9 preguntas, hay 9. Entonces damos por cerrado el turno de preguntas, porque es que ya no da más tiempo. Entonces con las 9 nos quedamos, si era, pero Ha llegado una décima, bebé. una décima. Bueno, pues con 10 nos quedamos, ¿vale? Entonces, sí, yo voy a intentar agrupar, si no, vale, primero, nos quedan media hora como mucho, nos quedaría. Tú ya te vas administrando el tiempo. Vale. Guillermo Tejero, pero su padre no es Tejero, ¿eh? Guillermo Tejero, pero su padre no es el Tejero que conocéis vosotros. Porque no lo estabais pensando. Entonces, la primera pregunta con respecto a la relación que hay entre el amor y la norma, y la leo literalmente. Dice: entiendo que la moral se quiere basar en el encuentro con Jesús, lo que ha explicado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo surgen unas normas a partir del encuentro con Jesús? ¿No se debe fundamentar la moral en el amor sin condiciones de Jesús que descubren ese encuentro? Y como has dicho, ¿no está el amor por encima de la norma? ¿Cómo se encaja esto? Relación, amor y norma. Mirad, la norma nace para defender el amor. ¿Qué ocurre? Que nuestra vida es limitada. Nosotros hay una realidad que tenemos, que es la realidad del pecado. Me hace mucha gracia cuando, cuando estábamos analizando, yo analizo el tema de la crisis económica, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la crisis económica y tal? Y empiezas a estudiar, ¿qué hay que ver? ¿Por qué sí? ¿Por qué estudia de tipo de interés? ¿Por qué tal? Y nunca, excepto los documentos del magisterio, se ha dicho: hay un problema antropológico, que es un problema de egoísmo, que está el pecado detrás. Y es que no nos podemos engañar. Es decir, todos hemos cometido un pecado y eso ha provocado esa crisis económica. Habrá una responsabilidad de unos y otra responsabilidad de otros, pero todos, de una u otra manera, hemos contribuido. Y al final, quienes más sufren, por desgracia, como siempre, son los que menos tienen. Entonces, la norma se nos expresa para dar cuenta, decir: oye, pues a veces nosotros no hemos descubierto ese amor, o a veces no nos hemos dado cuenta y necesitamos que nos recuerden en qué consiste amar.
Y nosotros lo que no podemos dudar es que en nosotros está la concupiscencia. La concupiscencia es esa tendencia al pecado, que en sí no es pecado, pero que existe esa tendencia al pecado. Entonces la norma lo que nos está diciendo, oye, por aquí no vayas. Ya, pero es que lo instinto, el deseo y tal, sí, pero por eso te pone la norma. Porque la norma lo que intenta un poquito, en el tema del magisterio, lo que pasa es que se entra en otro tema de la moral, que es la ley natural. El magisterio interpreta la ley natural. Y esa ley natural que está en el sagrario de cada uno de nosotros, en la conciencia, que a veces no somos capaces de descubrirla, se nos expresa mediante la norma. Por lo tanto, la norma no debe chocar con el amor entendido como esa experiencia de encuentro con Cristo, que me lleva a descubrir esa historia de amor que Dios tiene conmigo y que yo estoy llamado a compartir con los demás. Si la norma entra en conflicto con mi experiencia de encuentro, de amor con Dios, es donde hay que empezar ese proceso de acompañamiento, discernimiento e integración para ver cuáles son las causas de que entre con conflicto y ver, pues, cómo se puede articular. Pero eso es cuando entra en conflicto. Pero nosotros yo creo que ver las normas como algo negativo no es tampoco bueno, porque es que nosotros somos pecadores, yo soy el primero, y entonces yo necesito que las normas me lo recuerden. Vaya familia, yo creo que cuando nosotros hacemos un examen de conciencia, ¿qué hacemos? Es un examen de las normas. Reflexionamos, ¿qué me dice a mí las normas, no? Esto me dice, y esto es lo que vivo. ¿Cuál es el ideal? Pues como yo muchas veces digo, honra a tu padre y a tu madre. Pues ojalá nadie nos tenga que recordar que tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Qué ocurre? Porque a veces no lo honramos. ¿Por qué? Porque se nos van las pinzas por lo que sea. Y entonces necesitamos pedir ese perdón. Entonces el conflicto entra, y entonces cuando hay que hacer ese proceso de acompañamiento, de discernimiento y de integración. Segunda pregunta. Mira, si nosotros no entramos en la casuística, ¿no? ¿Significa que pudiera haber situaciones, casos, que no se adecúen a los planteamientos generales que sin embargo pudieran ser considerados? El Papa Francisco, en la nota, creo que es la 357 de la exhortación La Alegría de Amar, dice así, algo parecido, no me lo sé de memoria, perdonad. Dice: puede haber situaciones objetivas de pecado en lo que esté presente la gracia de Dios. Eso abre un melón muy... Por eso dice el Papa, no lo he dicho yo. Es decir, entonces en el ámbito de la moral, creo que la nota, como estoy grabando, lo voy a buscar la nota, porque si no, va a haber la afirmación, pero... creo que la 357. Entonces, es una nota a pie de página que ha pasado un poco por... Es una nota que ha pasado un poco así por encima, ¿no? A ver un momentito. 151, perdón, que no me equivoco. Tengo aquí la encíclica. Entonces, que puede haber esas situaciones en las que se dé una situación parecida, es decir, que yo creo que entraría ese caso, ¿no? Es decir, que uno vea, perdón, que tarde, aquí la cosa, estaría aquí, está el punto. En la que se dé esa realidad, que las notas de los documentos del magisterio a veces vienen al final del todo. En la 351, me parece, nuestra discusión se ve. La nota dice eso, ¿no? Que puede haber situaciones objetivas de pecado que se encuentren esas personas en gracia de Dios. Y eso le permite acceder a los sacramentos. Pero hay que hacer ese proceso de acompañar y discernir. Por eso quería insistir en esos 10 criterios. Esos 10 criterios que os he presentado
son criterios que salen de la diócesis de Buenos Aires, ¿no? Sabéis que cuando se publica la Amor y Letitia hay un conflicto diciendo, sabéis que salió incluso un número de cardenales pidiéndole al Papa que explicara algunas de sus afirmaciones que tanta polémica habían levantado, y salen estos criterios. Los obispos de Buenos Aires, de la provincia eclesiástica de Buenos Aires, se los manda al Papa, y el Papa recibe esos criterios y dice, pues estos son los criterios que yo quiero. Aquí estamos hablando de personas separadas y vueltas a casa. Claro, no ahí hay está hablando de personas separadas y vueltas a casa. Entonces también el tema de la homosexualidad. Lo que pasa, claro, el problema es que está puesto esa nota a pie, ahí, en esa referencia, pero la afirmación está suelta, la afirmación está dicha ahí. Entonces, claro, por eso yo, no sé, el Papa ya abre, por eso decía antes, una situación. ¿Te parece que pasemos a la otra pregunta? Si lo encuentro. La llamada a la castidad de las personas homosexuales es a causa de no tener su genitalidad abierta a la vida. Claro. Si es así, perdón, es que sí que la pregunta es, si es así, ¿es que la adopción, la fecundación in vitro u otras formas de fecundación como los vientres de alquiler no son otras formas de estar abiertas a la vida según la Iglesia? Bien. Abrimos un debate de ética. Es decir, la primera parte cuando quería explicar el concepto de la sexualidad, lo quería explicar para que entendiéramos lo que venía después, el tema que venía después, ¿no? De todo el tema del concepto de la castidad. Desde el punto de vista para nosotros la sexualidad, desde el punto de vista de la antropología cristiana, un factor fundamental de la evidencia de la genitalidad es la procreación, el estar abiertos a la vida, para que sea un amor totalizante, un amor que se dona totalmente el uno por el otro, que no se guarda nada para sí, es un amor que está abierto a la vida, ¿no? Entonces, que puede venir y no puede venir. Entonces, donde ya no se da esa característica, pues a esto se le añade, en esa evidencia de la castidad, lo que se llama la complementariedad. Se habéis visto, cuando presentarlo ha seguido muy rápido, el tema de la sexualidad es una cosa que habla al principio, es de esa complementariedad entre el hombre y la mujer, que en el caso de las personas homosexuales no se da esa complementariedad. Entonces, esa sería la invitación a la evidencia de la castidad. Respecto a la fecundación in vitro, los vientres de alquiler, mira, familia, aquí entramos en un tema que se llama el tema del estatuto del embrión. Desde el mismo momento que se produce la fecundación, es decir, que el gamento masculino y el gamento femenino se unen y nace el cigoto y todo ese desarrollo del embrión, haya un desarrollo epigenético, hay una vida propia, térpino, que independientemente de que haya anidado o no haya anidado en el útero materno o haya sido hecho en un laboratorio, hay una vida humana. Eso se dice científicamente hablando. Hay una vida. Ahora dicen unos, una vida independiente que ahora mismo depende de la madre, pero igual que cuando nace depende de todos los que están a nuestro alrededor. Ahora añades a esto, dice uno, pero es que hay vida pero no es persona. Desde el punto de vista del magisterio, hay dos razonamientos. Primero, ante la duda, genuflexión, es decir, defender el más débil, por lo tanto hay persona. Y segundo, lo que no es desde el inicio, ¿cuándo es persona? Cuando ha nacido, cuando piensa, porque entonces si está en coma, deja de ser persona. ¿Quién se atribuye el criterio para ponerle persona a partir de un momento de su desarrollo epigenético? Porque todos estamos en un desarrollo epigenético, todos. Uno más mayores, otro en una etapa, otro en una etapa, otro en una etapa, pero estamos todos en un desarrollo. ¿Quién me pone a mí el criterio? No, tú eres persona porque el Código de Derecho Canónico, su artículo 10, dice que eres a partir de las 24 horas de haber nacido, etcétera, y conforme humano. Se considera personalidad jurídica propia. Es decir, yo qué sé, es un tema, y después que estamos hablando de personas, y la vida es un don, no es un derecho. Entonces, el tema de los vientres de alquiler, el tema de la fecundación in vitro es un tema que vamos a hablar del estatuto del embrión, estatuto ontológico, etcétera, pero que es un tema que no podemos caer en ese de decir, el derecho a la vida es un don. Es un don, y yo no me puedo creer decir no. Y vosotros sabéis que la fecundación in vitro, hombre, ha mejorado mucho las técnicas, pero no se fecunda un embrión, se fecundan varios embriones. Antes se introducían 3 o 4, porque se unían de los partos múltiples,
Ahora ya pues, los desarrollos científicos son mejores y ya no hace falta tantos, pero el resto se crioconserva, que es la crioconservación de embriones, ¿no? Que a la vez después se desechan los que no cumplen unas características, una calidad. Al final estamos haciendo una eugenesia. Yo lo digo así, claro, los que hacían eugenesia también, los que no cumplen unos estándares de calidad, fuera. Por varios una característica y termino con eso. Seguimos. En Islandia, en los últimos 5 años, no ha nacido ningún niño con síndrome de Down. ¿Qué nos tenemos que cuestionar? Otra pregunta. Yo creo que no va, porque tenemos hasta las menos cuartos, pero si respondes Más rápido. Se cura. como lo haces con esa profundidad y brevedad, no lo digo. La Iglesia, ¿considera la homosexualidad una enfermedad? Yo no creo que haya dicho... Puede haber habido en algún momento algún documento que lo haya reconocido. Yo creo que a fecha de hoy, si lo habéis fijado en lo que he leído, en ningún momento habla de enfermedad. A partir del año, cuando el primer documento de homosexualidad y problema dice vamos a hacer los estudios que dice la antropología real. Porque mirad, estudios ha habido sobre este tema tremendos, es decir, de cuál ha sido la causa, la razón, etcétera, etcétera. Y nadie ha dicho, la causa de la homosexualidad parte de esto, de los famosos complejos de Edipo, de una afectación con la madre, con el padre, un problema tal, si ha habido un gen. Yo me acuerdo que una vez en un estudio, cuando hablaba la clase, si era el lóbulo de la oreja era de tal manera, que tal, es decir, bueno, tenga la gente para estudiar todas estas cosas, es decir, al final, ¿qué ha dicho? Es decir, yo creo que aquí lo que la Iglesia habla, y lo hizo un momento el Catecismo Católico para Adultos, distingue entre la homosexualidad pasajera y la homosexualidad definitiva. Cuando ya sea una homosexualidad definitiva, es decir, concreta, donde no existe ningún deseo del encuentro con el sexo contrario, la Iglesia no dice que sea una enfermedad. En ningún momento dice, es una tendencia de la cual no compartimos. O sea, la tendencia no es el pecado en sí, el acto es en sí el pecado. Voy a unir dos preguntas que creo que están relacionadas. Pasa que una, no sé si entraría más en el campo del derecho canónico, pero mira. Pues yo saqué un 5, Dice, ¿podría darse el caso de una pareja homosexual o de una pareja en nueva unión que tras un discernimiento serio por parte de ellos y los responsables, la pregunta sería, perteneciese a una asociación pública de fieles con plenos derechos? Esa es la primera. Y la segunda, que puede tener relación, dice, a la hora de elaborar un juicio moral de un caso concreto, ¿no? ¿Quién está legitimado para elaborar un juicio? Por eso digo que están relacionadas, porque dice, ¿pueden nuestros responsables generales realizar tal juicio puesto que ellos son los que conocen la casuística de primera mano? Y relacionándola con la primera, y por tanto decidir que se mantienen con pleno derecho en la asociación pública. Bueno, la decisión final, hombre, para eso están los responsables. Es decir, los responsables tienen la misión de salvaguardar en todo momento los criterios de esa asociación, que puede establecer los criterios, y sabéis que para que sea una asociación cristiana tiene que guardar una serie de características que recuerda el magisterio. Benedicto XVI añadió una más de las que había, para que una se llamara cristiana, pues entonces era la defensa de la vida, ¿no? Pero no me acuerdo cómo eran 6 características que se ponían, y yo sé que Benedicto XVI añadió la de la defensa de la vida, ¿no? A partir de ahí, pues la decisión final, hombre, si no hay un consenso, pues serán los responsables. Esto es igual que cuando nosotros a veces puede que no tengamos un consenso y el obispo nos dice, mira, pues esto es así, pues le digo, como la autoridad, entra la obediencia. Pertenece a una asociación, entra la obediencia a los responsables que se hayan elegido democrática o no democráticamente. Yo no sé los criterios, pero al final hay que entrar esa obediencia, ¿no? Entonces eso habrá que estudiar por los criterios que se establecen. Y después hay un tema que lo he dicho antes, que los criterios del segundo aire, que es el tema también del escándalo, que no podemos evitar. Es decir, cuando hablamos del acceso a los sacramentos, puede haber situaciones que diga, oye, pues objetivamente vemos que en esta pareja, este matrimonio que se ha vuelto a casar, etcétera, objetivamente tal, pues es verdad que podrían acceder a un sacramento, ¿no?
pero mira, es que en este lugar todo el mundo sabe quiénes son y sabe tal, es decir, y puede provocar cierto escándalo. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, y eso dice, no, es que entonces, ¿qué pasa? Que porque los demás se escandalicen, no, es que aquí estamos en comunidad y es un poco lo que recordáis ese texto, yo no sé cómo era algo parecido así, que decía Pablo de la leche y la carne, ¿no? No sé si decía, yo podría comer carne, pero escandalizo a los que tengo delante, por eso voy a tomar leche por no escandalizar a los que tengo delante, que consideraban que la carne todavía era un alimento impuro. Por eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que yo no me atrevo a hacer un juicio sobre esa primera pregunta sin tener todos los elementos para elaborar ese juicio. Dice la Prece, ¿por qué no se da un discernimiento dinámico en las dos situaciones que se han expuesto? Porque parece que la homosexualidad ya está prejuzgada. No, el discernimiento se da. El tema es que el objetivo final del discernimiento, que es integrar, habrá que ver cómo es esa integración. La integración no significa acceso a los sacramentos. Eso lo he dicho en ambos casos. Y eso deja muy claro el Papa. Es decir, la integración no significa acceso a los sacramentos. Cuando yo decía el no a la discriminación injusta, pero no era un favor a un incremento, una serie de derechos positivos, es decir, no pretende decir, bueno, pues que no hay discriminación, yo tengo derecho a acceder a todo, cualquier cosa, no. Es decir, bueno, pues esto es una situación, la respetamos, te acogemos, te acompañamos, pero te tendrás que integrarte un poco en base a la situación en la que estás. Entonces, la integración, el discernimiento siempre se da. Lo que pasa es que la etapa final del discernimiento, lo mismo la respuesta no es la que a mí me gusta, que es cuando entran ya los conflictos. Dice la siguiente, dice, el magisterio habla de que hay que acoger, integrar, etcétera, y de fomentar que la persona homosexual, en este caso, llegue a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Pero también habla de que se debe acompañar y sostener con la esperanza de que cambie o intentar que siga el camino de la castidad. ¿Se considera, por tanto, el magisterio que una persona homosexual solo puede ser llamada por Dios al celibato? Porque si Dios la llamase a formar una familia, caeríamos en una ambivalencia. Claro. Es decir, lo que la persona que tiene esa tendencia homosexual, lo que se le invita desde el punto de vista del magisterio, es simple y llanamente a vivir esa castidad, que no quita que en algún momento pueda haber una caída puntual o un problema, un pecado en algún momento determinado, ¿no? Es decir, pero la invitación del magisterio es a vivir la castidad. Lo plantea, como recordáis, en el catecismo, decía, por no inventarme palabras, decía, las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes del dominio de sí mismo, se eduquen en la libertad interior y mediante el apoyo de una amistad desinteresada, oración y gracia sacramental puedan acercarse gradual y resueltamente a la perfección. O sea, la invitación es al magisterio de la castidad. Dice, y estamos ya casi, vamos a cumplir, bueno, estupendo. Dice, de los 4 elementos de la antropología cristiana, ¿cuál de ellos dificulta asumir la homosexualidad desde la antropología cristiana? De los 4 elementos, principalmente la evidencia de la procreación de la vida y la de la genitalidad o de la complementariedad. No sé si es el segundo y el tercero, me parece, no me acuerdo ahora mismo de memoria. El tercero. Tercero, ¿no? Es decir, pues eso lo estaba buscando aquí, pero para decir los números exactos. Es decir, la parte de la... No, el segundo dice, aneja la complementariedad de los dos sexos, que responde al diseño de Dios, en la vocación de cada uno, y después la genitalidad orientada a la procreación, ¿no? Entonces, en ese Estaba en orden al discernimiento. Dice, hay criterios objetivos para saber si una conciencia es verdadera o falsa, cierta o dudosa, etc. ¿Quién está preparado para ayudar a ese discernimiento? ¿La comunidad cristiana? ¿El sacerdote? Primero, tiene que ser normalmente es el acompañante, ¿no?
Y después, hombre, decir, ¿cuál es la vara a medir para decir que esta conciencia es perfecta? Como es decir, el pecado se da en todos nosotros. Tenemos que tender hacia esa conciencia verdadera, cierta madura, libre, responsable. Él tiene que ser el acompañante, puede ser un sacerdote o puede ser un seglar, es decir, no tiene que ser necesariamente un sacerdote, ¿no? Una persona consagrada, puede ser cualquier seglar, una persona que busque en cada momento el bien posible. Es buscar siempre el bien posible. Decía Santo Tomás de Aquino, lo decía también Aristóteles, que la mejor virtud, decía, era la virtud de la justicia, porque el justo es aquel que no busca nada para sí, sino que lo busca para los demás, sale para los demás. Entonces, no hay un criterio así objetivo de decir, mira, esta persona, tal. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar es decir, oye, en el momento en el que yo no me cuestiono mi modus vivendi, yo creo que ya estoy un poco manipulando mi conciencia. Que eso no significa decir diciendo que malo soy, no, sino descubriendo que tengo que seguir creciendo cada día. Por eso una de las cosas más bonitas son los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales es un proceso precioso para descubrir si tu conciencia está de verdad asemejada al Señor. Si tu modus vivendi, tu estilo, tu modo de vivir es el estilo de Jesucristo o no lo es. Entonces los ejercicios espirituales hacen ese proceso. Y la última que tenemos, yo creo que has repetido la fórmula, es la antropología cristiana sobre la homosexualidad. ¿Está teniendo en cuenta lo que dicen las ciencias, la psicología, etcétera? Sí, por eso la antropología cristiana en ningún momento está condenando la tendencia. Vuelvo a insistir, ni a la persona. Cuando el Papa le recordáis que en el avión le preguntara, el Papa dijo, ¿acaso soy yo alguien para juzgar a un gay? Dijo, me parece, ¿no? Esa expresión. En el avión, ¿no? No sé de qué viaje vendría. Pero no es solo a la persona homosexual, sino a quién soy yo para juzgar a alguien que ha hecho algo. No. Nosotros se estudia el acto. Es que en moral es importante. El acto, de verdad que el acto lo comete una persona. Pero, bueno, nosotros decimos, ¿este acto es bueno o es malo? Entonces, en el concreto, en el acto del tema de los homosexuales, el acto homosexual, por las razones que he dicho, se considera objetivamente pecado. El pecado se distingue en pecado venial y pecado mortal. La materia puede ser leve o grave, después de ver qué son los objetos. En el caso de homosexualidad, materia grave, y en los actos, vuelvo a decir, porque participa de la parte de la sexualidad y todo lo que es referente a la sexualidad, como es algo tan personal, la Iglesia lo consideraría materia grave, no esto, sino todo lo que vaya referido a la sexualidad que vaya en contra de una vivencia sana de la sexualidad. Y una vivencia del amor desde el punto de vista de la antropología. A partir de ahí habrá que estudiar el fin y las circunstancias, pero no cambia nunca la materia. La materia siempre es la misma. Después está el fin y las circunstancias, que pueden acentuar o disminuir la responsabilidad del sujeto a la hora de cometer un acto concreto. No sé si me he liado. Bueno, pues cierra si quiere. Pues cierro. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo espero haberos iluminado. Espero no haberos liado mucho. Yo lo que quiero presentar desde el punto de vista del magisterio, que yo creo que es fundamental que conozcamos. Y vuelvo a insistir, respuestas para todos no tenemos. No tenemos, ¿no? Yo estoy convencido, digo, una vez decía uno, dice, cuando vaya al cielo, bueno, al cielo, que sería el primero, pero le presentaré a San Pedro unas cuantas preguntas de muchos temas. y ya me dijeron, no, tú no te preocupes, cuando veas cara a cara a Dios, ya lo tendrás todo respondido. Entonces, bueno, que yo creo que las cruces que se nos presenten no las vivamos como impedimentos para seguir al Señor. Son momentos para decir, Señor, dame fuerza para seguirte cada día. Nadie está excluido de esa llamada a vivir la santidad y a vivir el camino de Jesucristo. Nadie, lo ha dicho en los documentos. Nadie. Por lo que tenemos que hacerlo es empezar a vivirlo y caminar y ayudarnos. Habrá cosas que estemos de acuerdo, cosas que no estemos de acuerdo, pero yo creo que hay muchos fundamentos en los que podemos caminar juntos y vivir la alegría del Evangelio. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Mira que nosotros hemos querido tener un detalle contigo, una cosa muy sencillita, pero un detalle. Bueno,
sabe qué es. Esto es un detalle de la asociación, porque realmente yo creo que es que en este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que nos ha ayudado. Después hay personas que la han podido convencer más, menos, gustar más o menos, pero aquí el objetivo era decir, oye, ¿qué dice el magisterio? Y yo creo que lo has explicado muy bien. Entonces, muchas gracias. Recordaros entonces que el próximo encuentro sería el Día de los Enamorados. 14 de febrero. Entonces, aunque tengamos que confirmar el sitio, sería, creo que va a ser en Jesús Obrero. Y ya sabéis que, y si no lo sabéis, os lo decimos, que el ponente es José María Rodríguez Olaizola, que algunos lo conocéis porque escucháis lo de Rezando Voy, ¿no? Que es el director, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, que paséis todos una buena noche y hasta que nos veamos y feliz Navidad. La hora sería a la misma, ¿no? A las 8 de la tarde, pero ya confirmamos los datos.